El diezmo en el Nuevo Testamento, entendiendo la transición. En el Nuevo Testamento no existe una sola escritura la cual pudiese indicarnos que una vez formada la iglesia se les demandase a los creyentes el pago de los diezmos. Por otro lado, las pocas ocasiones en que se llega a mencionar el diezmo en el Nuevo Testamento es siempre con el contexto del Antiguo Pacto, mencionándose estos primeramente en Mateo capítulo 23, versículo 23, y después en Lucas capítulo 11, versículos 42, y capítulo 18, versículo 12. En estos pasajes de la Escritura, los diezmos aparecen solamente en relación directa con los fariseos, quienes estando bajo el Antiguo Pacto, obviamente, estaban obligados a guardar toda la ley, lo cual incluía el pago de los diezmos a los levitas, no a los pastores. También es necesario tener presente que en ese entonces la iglesia todavía no existía, ya que ésta tuvo su nacimiento tiempo después, al ser derramado el Espíritu Santo el día de la fiesta del Pentecostés. Aparte de los pasajes anteriormente referidos, los diezmos se vuelven a mencionar únicamente en el libro de Hebreos, donde el apóstol hace referencia a ellos, pero siempre en conexión con el Antiguo Pacto y obviamente con el templo judío, específicamente en relación a Abraham y al sacerdocio levítico. No obstante, debido a que Hebreos 7, del 1 al 10, es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece una real referencia respecto al diezmo, este pasaje se ha utilizado erróneamente fuera de su contexto tanto bíblico como histórico. Pues Abraham fue antes de Moisés y se practicaba aún antes de la ley mosaica. Ya hemos afirmado que Abraham diezmó del botín de guerra. Nunca dice el libro de Hebreos que Abraham hubiese diezmado de su salario, de su aguinaldo, de sus ingresos netos o brutos, o cualquier otro tipo de incremento económico. Abraham diezmó del botín de guerra. Por tanto, es claro ver que si el diezmo fuera vigente todavía, entonces los 613 mandamientos de la Torá seguirían siendo vigentes en su totalidad. El contexto citado de Hebreos 7, sin embargo, nunca fue escrito para validar el cobro de los diezmos, sino para probar
que Cristo es el cumplimiento de todos los tipos y sombras del antiguo pacto, y que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Todo lo cual, por cierto, nos lo informa cualquier comentario bíblico que se haya escrito al respecto. Por lo tanto, utilizar este pasaje de Hebreos como prueba de que el diezmo es todavía obligatorio para los creyentes del nuevo pacto equivale a usarlo completamente fuera del contexto y el propósito para el que fue escrito. Así también, cuando examinamos a las otras tres y únicas referencias que el Nuevo Testamento cita en los evangelios respecto al diezmo, debemos tener presente que el diezmo aparece allí dentro de un ámbito negativo y siempre en relación directa con el templo, los cuales en el Nuevo Testamento los fariseos continúan siempre como sinónimos de maldad e hipocresía. Además, también aquí debemos recordar que los evangelios registran eventos dentro de un contexto histórico donde el antiguo pacto está siendo desechado, mientras que el nuevo pacto está siendo establecido. El Señor Jesús siempre se sometió a la ley. Sin embargo, vemos claramente que en su ministerio nunca enseña que se debe pagar los diezmos. Jesucristo nunca predicó ni un solo sermón acerca del pago de diezmos. Asimismo, él tampoco practicó el diezmo porque la Torá exigía que el diezmo fuese solamente para los que tenían tierras agrícolas. Y la misma Torá excluía al pobre del pago del diezmo. Siendo más concreto, la misma Torá establece exactamente lo contrario. Establece el tercer diezmo como un pago o una ayuda que se le debe de dar siempre al pobre, al necesitado, al menesteroso, al huérfano y al marginado. Contrariamente a lo que se predica hoy, que el diezmo es para el pastor, la Biblia establece que el diezmo, hablando específicamente del tercero, es para el necesitado. Nunca la Biblia establece que el diezmo fuese para los pastores y mucho menos para la construcción de iglesias, de ministerios y de mega iglesias. A estas alturas de la serie del robo del diezmo, los cuales ya llevan 40 videos, ha quedado claro que la línea concatenada de todos los argumentos establece una seria violación a los principios bíblicos y hermenéuticos a todos aquellos que pretendan exigir el diezmo. De tal forma que si hubiera sido la intención del Nuevo Testamento que el nuevo creyente, bajo la nueva economía divina, diezmara, lo hubiese dejado claramente establecido. Así, la transición del antiguo al nuevo pacto lo encontramos siempre en relación donde se solían reunir los primeros creyentes. Hechos 2:46 nos dice
y perseveraban unánimes cada día en el templo. Siendo esto entendible, entonces la persecución de los judíos que todavía no habían sido expulsados del templo y de la sinagoga, es decir, un cambio de separación paulatinamente. En Mateo 23, donde el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Exactamente, Jesús establece que era importante el diezmo, porque el diezmo era parte de la ley. Pero el versículo es muy claro. Aquí vemos que se está refiriendo a los escribas y fariseos. Jesús nunca usa el pronombre creyentes, hermanos o siervos. El pasaje está dirigido exclusivamente a escribas y fariseos, supuestamente conocedores y guardadores de la ley. De tal forma que el templo de Herodes todavía se encontraba en pie cuando Jesús pronunció estas palabras. Y allí, en el templo, era donde se encontraban los levitas que recibían los diezmos, lo cual obviamente también incluía a escribas y fariseos. Es importante volver a recalcar que el autonombrado pastor, profeta, apóstol, ministro, líder religioso, no es levita. No hay ningún pasaje ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento que diga que hay una transferencia de título o personalidad de los levitas a los modernos pastores. Esto, como siempre, es una verdadera transgresión a la Biblia, porque repito, no existe un solo pasaje en el Nuevo Testamento que sea sinónimo de pastor o ministro con los levitas del Antiguo Testamento. Así, 56 años después de este suceso, donde el Señor Jesús reprende a escribas y fariseos, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas para informarles principalmente que ellos ya no están bajo la ley. Solamente un deshonesto, solamente un ignorante de la Biblia se atrevería hoy en día a exigir el cobro de los diezmos. Porque el libro de los Gálatas establece claramente los principios cristianos para que una iglesia no sea judaizante. De tal forma que una lectura profunda, analítica y exhaustiva al libro de los Gálatas dará como resultado que el cristiano no tiene por qué judaizarse y guardar ninguno de los 613 mandamientos que exigía la Torá. Y ellos lo he demostrado en 2 videos que edité acerca de los mandamientos de la Torá, incluían el diezmo. Pero ¿cómo es el dar entonces
en el Nuevo Testamento. Lo primero que hay que mencionar es que diezmo no es sinónimo de ofrendas. Ofrendas no es sinónimo de diezmos. No es lo mismo. Desde el número de palabras y de letras no podría tomarse como sinónimos, mucho menos en los contextos o pericopas de cada pasaje. Y hay quien incluye la ofrenda para los santos según primero como un sinónimo del pago de los diezmos. Entonces, el hecho que la Iglesia Apostólica nunca practicó el cobro de los diezmos resulta también más evidente porque nunca, absolutamente nunca se menciona el dar en las iglesias apostólicas como el 10% bajo un método de financiación económica. Y como se afirma, por otro lado, que el diezmo era la regla para el dar. Y de aquí se han tomado sin fin de ministros fraudulentos para ahora exigir más allá del 10% del diezmo. Pero, ¿no es acaso sumamente extraño que nunca se hace una referencia al diezmo en toda la iglesia primitiva? ¿Por qué dicen estos depredadores religiosos que el diezmo es tan importante? Entonces, ¿por qué Jesús nunca lo enseñó? Igualmente, en las 13 epístolas paulinas no aparece un solo mandamiento para dar el diezmo, ni en el libro de los Hechos, ni en las cartas universales, y mucho menos en el libro de Apocalipsis. Así, la Iglesia Apostólica en el Nuevo Testamento tenía dos principios relacionados con el dar. Número uno, para ayudar a los creyentes en necesidad. Y número dos, para ayudar a los ancianos u obispos, no para sostenerlos de tiempo completo, porque está demostrado que los ancianos u obispos de la iglesia primitiva trabajaban con sus propias manos y solamente recibían de cuando en cuando cierta ayuda. Y ejemplo lo dio el apóstol Pablo. Como también edité un video de que el apóstol Pablo nunca fue mantenido por los diezmos. Entonces, vamos a desglosar el número uno para ayudar a los creyentes en necesidad. En Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí es necesario notar, antes que nada, que esta acción fue producida por el Espíritu Santo y no por imposición, no por maldición, no por alterar, no para hacer drama, no por hacer show, no por crear un ambiente espiritual falso y sacar el dinero a los congregantes. Y también es evidente que el dar no estaba concebido en términos de porcentajes, sino en términos del nuevo mandamiento que fue el amor. El libro de los Hechos nunca hace una sola referencia al pago de diezmos. Quienes ven aquí el diezmo
o quienes ven el diezmo con el pecado de Ananías y Zafira, solamente están torciendo la escritura, están alterando los textos para hacerte creer que efectivamente el diezmo se practicó en la primera iglesia naciente. Pero esto es totalmente absurdo y falso, porque contradice la esencia del espíritu del libro de los Hechos. Así, el texto griego habla de que repartían y vendían sus posesiones y propiedades y se los daban a los necesitados, lo cual implica que cuando se presentaban necesidades especiales, algún creyente o creyentes vendían su propiedad y daban para hacer frente a tal necesidad. Más adelante en Hechos 4:32 encontramos que algún creyente decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no quiere decir tampoco que quedaba abolida toda propiedad privada, ya que más bien, cuando surgía alguna necesidad, los que tenían varias posesiones no pensaban en acumularlas, sino en repartirlas. ¿Cuál era el resultado? El versículo 34 dice así, que no había entre ellos ningún necesitado. Los apóstoles, por su parte, con el dinero de lo vendido, no lo utilizaban para ellos mismos o para comprar propiedades o templos, como sucede hoy en día, sino más bien se repartía cada uno según su necesidad. La segunda referencia respecto al dar a los hermanos en necesidad está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos 27 y 30, donde se nos informa que la iglesia en Antioquía fue advertida por medio de un profeta y su profecía, el profeta Ágabo, que una gran hambre vendría sobre toda la tierra habitada, es decir, todo el imperio romano. Los discípulos, al oír la profecía, no se dedicaron a almacenar trigo y otros alimentos para sí mismos, sino más bien, como verdaderos discípulos que eran, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estando así las cosas, vemos pues que en todas las ocasiones donde el dar aparece en el libro de los Hechos, los diezmos brillan por su ausencia. Y en este último caso arriba citado, evidentemente los cristianos no dieron diezmos, sino dieron cada uno conforme a lo que tenían. Después del libro de Hechos, el dar a los hermanos en necesidad vuelve a aparecer en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, y en Segunda de Corintios, capítulos 8 y 9. Y en ambos casos, resulta obvio que aquí una vez más el dar no tiene ninguna referencia con el diezmo. Reitero, la palabra diezmo o diezmos ni siquiera aparece en el libro de los Hechos. Entonces, ¿de dónde surgen esas malinterpretaciones fantásticas, demenciales, que se dan a estos pasajes intentando incluir forzosamente
el diezmo para obligación de los creyentes. Examinemos pues 1 Corintios, que dice: en cuanto a la ofrenda, no dice diezmo. Habría que aprender a leer desde un principio. En cuanto a la ofrenda para los santos, así también vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Haré hincapié en dos situaciones. Número uno, en cuanto a la ofrenda para los santos, no dice para el pastor, no dice para el profeta, no dice para el apóstol, no dice para el ungido, no dice para el Mesías que ahora hasta usted proclaman, y para los modernos profetas. Dice para los santos. Y la palabra santos sabemos que se refiere a toda la comunidad de creyentes que tenían alguna necesidad. Aquí podemos inferir, para empezar, que Pablo trabajaba con sus manos para no ser carga a otros. Hechos 20:34. Por otro lado, nunca vaciló en pedir dinero para atender a los necesitados de la iglesia, los cuales en este caso eran los creyentes en Jerusalén. Y Pablo dice cada primer día de la semana. Esto no quiere decir que los creyentes diesen dinero u ofrendas sistemáticamente y regularmente cada vez que se reunían en la iglesia, ya que el caso aquí mencionado es una situación especial donde varias iglesias estaban participando en enviar ayuda a los creyentes en Jerusalén. Y por eso también dice, como ordené en las iglesias de Galacia. Así también vemos que la medida para ofrendar no era el diezmo, no era el 10%, ni era un voto, ni era una promesa, ni era un pacto de sembrar ninguna semilla. Era según hayas prosperado. El comentario bíblico Matthew Henry afirma, nótese que Pablo no apela a lo que todavía suele llamarse el diezmo, ya que no estamos bajo la ley. Pero como alguien ha dicho, en el Evangelio no vamos a ser menos generosos, pero de tal forma que esa generosidad proviene del corazón y no de la manipulación e intimidación que se da en miles de iglesias supuestamente llamadas cristianas. En 2 Corintios capítulos 8 y 9, lo cual es una continuación del mismo asunto tratado por el apóstol Pablo, dice que habla de las ofrendas. Resulta por demás extraño que no obstante, una y otra vez, el apóstol presenta ante los corintios las diferentes razones por las cuales ellos debieran de dar, pero nuevamente nunca habla de diezmos. En 1 Corintios y 2 Corintios nunca aparece la palabra diezmo. Tampoco aparece el vocablo diezmos, ni en singular ni en plural, para que precisamente no haya esa libertad para torcer y alterar el texto. Pablo nunca hace una sola referencia en todo el Nuevo Testamento acerca de que el creyente
pague sus diezmos. Resulta evidente entonces que aquellos predicadores de diezmos, aquellos que te cobran y te exigen el diezmo, están alterando uno de los principios básicos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Que no puedes ordenar, no puedes predicar, no puedes enseñar doctrinas que no aparecen dentro del Nuevo Testamento. Porque entonces resulta claro que se transforma en una auténtica herejía. Posteriormente, en el capítulo 9 vemos que aparece una vez más el principio o norma fundamental para el dar. Esto es, cuando el apóstol les indica a los corintios cómo hacerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Versículo 7. Y aquí, este mismo versículo derrumba de una manera dramática cuando te piden los diezmos y te maldicen en el contexto de Malaquías 3, versículo 10. El cristiano genuino ahora está dando por amor, con gozo y sin tristeza. Lo cual quiere decir entonces que esto es según una libre y autónoma decisión que cada uno haya tomado de antemano y no por necesidad y mucho menos por avaricia, como hoy hacen los modernos profetas de la prosperidad, los ministros modernos, los carismáticos modernos están santificando la avaricia y en su mal posición de doctrina de diezmos están violentando profundamente la Escritura. Otro aspecto del dar a los creyentes en necesidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con el hecho de ayudar a las viudas y la importancia que la iglesia primitiva le dio a este asunto resulta por demás evidente, porque precisamente por causa de descuidarlas a ellas es que se instituyó por primera vez en la iglesia el nombramiento de diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 1, cuyo trabajo consistiría en servir a las mesas. Y de allí también se originó el nombre de diáconos, pues el verbo servir en griego es diaconeo. La importancia de ayudar a las viudas en necesidad, por otro lado, era una práctica de la vida de la iglesia que interesaba profundamente al apóstol Pablo. Pues en 1 de Timoteo capítulo 5 vemos que el apóstol le indica una larga sección del capítulo a este asunto. Incluso en el versículo 9 se nos habla que existía una lista de viudas, las cuales debían ser sostenidas por la iglesia. Y en ambos casos, aquí, donde el Nuevo Testamento menciona la ayuda a las viudas necesitadas, otra vez, los diezmos brillan por su ausencia. Es decir, no aparece en el contexto ni siquiera de una manera indirecta.
Número 2, para ayudar a los ancianos y obispos. Aparte de ayudar a los creyentes en necesidad, la segunda y única razón válida que el Nuevo Testamento establece para dar es para ayudar a los líderes, ancianos y obispos de la iglesia, lo cual se encuentra establecido en Gálatas 6, Filipenses 4 y Primera de Timoteo 5. Si examinamos las escrituras arriba mencionadas, veremos que resulta evidente que los ancianos u obispos deben ser ayudados, no mantenidos al 100% económicamente por la iglesia. Sin embargo, no es algo acerca de lo cual ellos pudieran reclamar como legítimo derecho, y mucho menos no es la obligación de ninguna iglesia mantener de tiempo completo a ningún pastor y líder religioso. ¿Por qué? Porque Pablo menciona que trabajando sosegadamente cada uno coma su propio pan. También el apóstol Pablo habla que el que no trabaje, que no coma, para no hacer piedra de tropiezo a ninguno, tanto de los que predican como los que reciben el evangelio. Pues aunque la obligación de ayudarlos pertenece a la iglesia, por otro lado también la meta de ellos no es el lucro y la prosperidad material, sino más bien como siervos del cuerpo de Cristo. Aquí en Toluca, entre miles y miles y miles de ejemplos que conozco, sé de un autopastor llamado Luis Prendes, que tiene una iglesia que él levantó, y a través de la exigencia de diezmos y ofrendas y su de la mal llamada teología de la prosperidad, ha hecho un verdadero imperio económico, y a través de los diezmos ha mandado a sus 3 hijas a escuelas particulares, los cuales los costos son muy elevados, y goza de camionetas y autos del año. Este ejemplo de este mal pastor no es raro, y todos los que escuchan esta prédica saben perfectamente que este ejemplo se multiplica por miles de millares, donde el pastor, abusando de su autoridad y de su liderazgo, mantiene a su familia en un estado de opulencia y de riqueza muy por encima de los estándares del nivel de toda la congregación. Sin lugar a dudas, esto es un abuso a la gente que se congrega ahí. Abusando de la autoridad pastoral, chantajea, manipula, tuerce, desfigura la Biblia para que él siga obteniendo jugosas riquezas. Pero como esto no es típico tan solo aquí en Toluca, reitero, es que ahora vemos que en las redes sociales se han levantado sin fin de grupos y sin fin de gente verdaderamente cristiana que está denunciando todos los abusos y atropellos que estos farsantes del evangelio hacen en sus congregaciones. Esta prédica, como muchas otras que he visto en internet, no es más que el reflejo del cansancio, del dolor, del coraje y de la rabia que nos causa a muchos el abuso pastoral y la explotación económica y misericordia que tienen
para con sus allegados. Vuelvo a repetir, qué bueno que de alguna u otras maneras el Internet nos abrió las puertas a la predicación para no callarnos y establecer nuestro punto de vista y lo que las Escrituras hacen. Porque el yugo, la tiranía, la forma dictatorial que tenían muchos pastores se está viniendo abajo porque la luz del Evangelio y de la palabra ha salido a manifestarse plenamente. El ejemplo al respecto lo tenemos en el mismo apóstol Pablo, que como él mismo afirma, tenía derecho a vivir del Evangelio, pero no obstante, no se aprovechaba de ello. Primera de Corintios, versículos 14 y 15. Antes bien, ¿cómo les recuerda a los creyentes efesios? Él con su trabajo incluso ayudaba a otros que tuviesen necesidad. Hechos 20, 34 y 35 afirma: vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. De igual manera, la misma enseñanza le es transmitida a los creyentes tesalonicenses, pues el apóstol les aclara que ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos testimonios a nosotros mismos, un ejemplo para que nos imitaran. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 8 y 9. La iglesia de Corinto, por su parte, tampoco era la excepción en ese sentido. Para ellos, el apóstol también les dice que si otros participasen de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino como lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Así las cosas, vemos pues que el apóstol Pablo no negaba el derecho a aquellos que anuncian el Evangelio ayudándose, no aprovechándose, no discriminando y mucho menos explotando la fe y el amor que los fieles congregantes profesan a Cristo. Porque de esto se vale y de esto se abusa. Afortunadamente para el apóstol, la situación a los filipenses era distinta, pues ellos se preocuparon por satisfacer las necesidades del apóstol una y otra vez. Filipenses 4:16. Mientras que las otras iglesias no lo habían apoyado. De cualquier manera, debido a que Pablo era un verdadero siervo de Cristo, su actitud al respecto se le hace saber a los filipenses cuando les dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note, quien escucha este video,
En todo lo anteriormente expuesto, el dar y apoyar económicamente al líder o al pastor, en ninguna parte dice que debe recibir los diezmos. En ninguna parte dice que debe recibir pactos, primicias, votos, siembra de cosecha y cualquier locura semejante que hoy se han inventado en las iglesias cristianas modernas. La Iglesia Apostólica está claramente demostrado que nunca practicaron el diezmo. El diezmo es un cobro que el apóstol Pablo nunca pidió ni enseñó. Incluso no hay una sola referencia en el Nuevo Testamento de que Pablo, siendo judío de la tribu de Benjamín, diese sus diezmos. Nunca hay una sola referencia de que Pablo entregase diezmos a ninguna parte. Tampoco Tito, Timoteo y los primeros padres de la iglesia tampoco aceptaron ni practicaron el diezmo. En síntesis, el Nuevo Testamento nunca requiere dar dinero para comprar propiedades o alguna construcción. Por ello, las tristes y vastas consecuencias de violar este principio han resultado en innumerables estafas a los creyentes, o como también suele suceder, cuando el supuesto pastor o líder finalmente se retira del ministerio y termina heredándole la propiedad con todo y almas a aquellos que diezman a su hijo o familia más cercana. Y esto también quien narra lo vivió de primera mano. Después lo tocaré de una manera más profunda, pero a mí sí me tocó ver que un falso pastor llamado Miguel Cruz Chávez le entregó la iglesia a su hijo, el doctor Miguel Ángel Cruz, con todo terreno, edificio que construimos y con todas las almas que allí nos congregábamos. Abusando de autoridad, heredó como tipo Vaticano todo el feudo a su hijo. Pero vuelvo a insistir, este no es un solo caso atípico. Este tipo de fraudes religiosos, de robos ministeriales, de abusos pastorales, los encontramos por millares a lo largo y ancho de toda América Latina. No es un caso aislado. Podría mencionarse cientos y miles de ejemplos de pastores que usando de astucia han obrado más que impíamente. Daré otra situación importante. El Nuevo Testamento no requiere apoyo a misioneros u organizaciones de cualquier tipo. El concepto de apoyar misioneros desde una iglesia madre es completamente ajeno, extraño al patrón del Nuevo Testamento. Además, el misionero que no ha aprendido a depender completamente de Dios, realmente no es un misionero. Y en todo caso, los supuestos misioneros deben trabajar para suplir sus propias necesidades, como ciertamente lo hacía el apóstol Pablo. Ya que de cualquier manera, el patrón de la predicación en el Nuevo Testamento nunca dependió de la riqueza material, sino del poder
y la demostración del Espíritu Santo. Y como hemos visto, la experiencia del mismo apóstol Pablo, él muchas veces padeció hambre, sed, y se fatigaba trabajando con sus propias manos.